ser. Y la persona que está del otro lado es la médica Paulina Gallego, que es pediatra del Hospital Raúl Matera. Y la saludamos y le agradecemos la gentileza por atendernos. Doctora, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Bien el aplauso que le dimos, ¿no? Para nosotros un montón. Una buena bienvenida. Doctora, ¿cómo está la situación de saturación o no en el Hospital Matera? Digo, en base a cuadros respiratorios, básicamente en chicos, en menores de edad. Bueno, en realidad hace un mes aproximadamente, ya vamos por la cuarta semana, que tenemos un aumento en el número de consultas por cuadros respiratorios. A diferencia de otros años, en esta época estaríamos viendo más casos de bronquiolitis, pero este año estamos viendo muchos más casos en chicos más grandes, no menores de un año, sino en chicos que van al jardín, primaria, incluso adolescentes, que consultan por fiebres muy altas, mucha secreción nasal, tos, compromiso general. ¿Hay un cuadro viral más significativo, doctora? ¿Usted está observando eso? Sí, estamos viendo muchos más casos de influenza A y muchos más casos de COVID en esta época, lo cual es diferente a otros años porque los picos de influenza son más cercanos al invierno, por eso la vacunación preventiva con la vacuna antigripal se hace en los meses de otoño. A partir de marzo empieza la campaña antigripal para llegar al invierno ya con anticuerpos y protegidos contra la influenza, pero este año tenemos una población mucho más susceptible porque no llegó a inmunizarse, a vacunarse. Paulina, ¿el cuadro viral llegó antes de lo previsto en relación a años anteriores? Exactamente, generalmente esto de aumento de número de casos es cercano a junio, julio, y este año ya a partir de principios, mediados de mayo, empezó a haber mucha más consulta. Paulina, ¿y tienen alguna razón por lo cual ha pasado esto? Mira, parece muy lejano, pero no es tan lejano todo el tema de la pandemia y el COVID. Hay mucha población que no estuvo preparada inmunológicamente desde justamente toda la época en la que estuvimos sin exponernos tanto a los virus durante el encierro por el COVID, justamente. Uh-huh. Entonces, ahora estamos viendo estos cambios que antes no existían. Claro. Y estas patologías, usted mencionó que había más casos de COVID, de gripe A. Digo, ¿cómo son los cuadros que se presentan? Mira, generalmente se presentan con fiebres muy altas que duran entre 3 y 5 días, fiebres que es resistente a los antitérmicos, al tratamiento habitual que damos, mucho compromiso general, con dolor corporal, dolor de articulaciones, muscular, dolor abdominal, diarreas, además de toda la parte, como te decía antes, de los cuadros respiratorios, mucha secreción, tos, congestión, dolor de cabeza. Hablamos con Paulina Gallego, es médica pediatra en el Hospital Matera. Paulina, en el marco de la atención que realizan allí en el centro de salud, por día aproximadamente, ¿qué cantidad de chicos, de pacientes están ingresando en la guardia, en el sector de guardia? Mira, en 24 horas aproximadamente estamos viendo entre 100 y 120 chicos. Y como te decía, lo llamativo es que no son menores de un año, sino que son chicos mayores. ¿Esto nunca antes lo habías observado con mayor, digamos, con este caudal? Tan temprano como este año no había pasado. Uh-huh. Pero ninguno de los pacientes, de los chicos, con riesgo, simplemente con alta temperatura, con fiebre, pero no con riesgo elevado es que de internación. Exactamente, la cantidad que vemos, los que se complican son pocos. Si te hablo de complicaciones, como por ejemplo pueden ser infecciones en los oídos, otitis, hemos tenido alguna que otra neumonía o broncoespasmos en chicos que no tenían antecedentes. Esos son los que sobre todo se han internado, aquellos con neumonía, con requerimientos de oxígeno sobre todo, o con broncoespasmos que no responden al tratamiento que podemos hacer de manera ambulatoria. Doctora, ¿se está notando un bajo nivel de vacunación hacia los chicos de esta franja etaria de 6 meses a 4, 5, 6 años? Sí, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con que fue más temprano el inicio del aumento de casos. Digo porque desde región sanitaria se enfatizó que lamentablemente los padres no están llevando a vacunar a sus hijos. Exactamente, es muy importante que sobre todo las poblaciones que son más susceptibles de tener algún tipo de complicación, como son por ejemplo
las embarazadas, los chicos de entre 6 meses y 2 años, los mayores de 65 años o los que tengan alguna patología como por ejemplo asma, algún problema cardíaco, hipertensión, diabetes, sobrepeso, se vacunen. Doctora, buen día. Julieta la saluda. Buen día, Julieta. ¿Es normal continuar con mucha tos y mucosidad días después de la bronquitis, de la gripe? Exactamente, ese es otro de los cuadros que estamos viendo. Mucha tos, eso es lo último que se va generalmente en todos los cuadros respiratorios, pero después de la influenza sobre todo. Bien, entonces para no preocupar, digo, para los padres que hayan estado con niños también así enfermitos, que no hayan acudido a las guardias, que también es algo normal, esperable por lo menos, que continúen con tos. Exactamente, y algo importante para remarcar, como decías Cristian antes, que bueno, hay una saturación en todo el sistema de salud debido al aumento del número de consultas, es que esperen y no tengan miedo con la fiebre. Una fiebre de reciente inicio, con menos de 24 horas, sin otros síntomas más que síntomas respiratorios, no es motivo de consulta urgente a la guardia. Ajá. Pueden comunicarse con su pediatra de cabecera, pero realmente estar expuesto en una sala de espera, quizás con 4 horas de demora, porque es lo que está pasando habitualmente, es exponerse al riesgo de otras infecciones. Entonces, tratar de manejar la temperatura en casa, por lo menos esas primeras 24 o 48 horas, comunicándose con su pediatra de cabecera, es fundamental antes de consultar a un servicio de emergencia. ¿Y qué cuidados se pueden tomar para no contagiarse el resto de la familia, doctora? Más allá de por ahí usar barbijo, ¿no? Que sería lo ideal. Mucha ventilación, sobre todo, lavado abundante y frecuente de manos, y tratar de mantener a la persona que está con síntomas aislada, en el aislamiento relativo que se supone, ¿no es cierto? Sí, dentro de lo que hacíamos con el COVID. Exactamente, lo mismo en los lugares de trabajo, estamos viendo muchísimo ausentismo laboral y escolar debido a este aumento de número de casos, porque además es una patología sumamente contagiosa. Entonces, evitemos compartir los mates, estar en lugares cerrados, sin ventilación, y si hay algún síntoma respiratorio, bueno, tratar de mantener ese aislamiento del que hablaba. Está claro. Paulina, en general, ¿es difícil determinar si los chicos se contagian de los mayores o los mayores de los chicos? Mira, generalmente lo que vemos es que los chicos son los que se contagian y son los vehículos que transmiten a los adultos, pero realmente son las familias enteras las que terminan con síntomas. Y ni hablar de las bajas o altas defensas, ¿no? Los chicos tal vez tienen esas bajas defensas, ¿no? Son los que lamentablemente terminan con este tipo de padecimientos. Exacto, son los más susceptibles inmunológicamente, eso no hay duda. Está claro. Doctora, sé que está a punto de ingresar a trabajar, así que le agradecemos la gentileza de atendernos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un beso que muy tengan grande. buen feriado, chicos. Chau, chau. Igualmente.